Pues mire, esas son resoluciones que, como lo hemos sostenido siempre, hay que acatarlas. No, nosotros no consideramos esa parte así porque sentimos que la democracia debe de tener la real representatividad para los partidos políticos, que son los que finalmente se responsabilizan. Entonces, esto evidentemente, en mi opinión, atomiza una real representación, pero vamos a sujetarnos a lo que decidió la Corte. No esperábamos eso. Bueno, ahora cuando las cosas quedan no claras o no muy contundentemente claras desde una perspectiva, pues la Corte está legislando y ya sabemos que así es en este país. Esta es una clara demostración de que fue un error del presidente Peña Nieto amarrarse las manos para hacer reformas fiscales. Esto es una clara reforma fiscal, no más que por decreto presidencial, con muchos estímulos económicos, ¿verdad? Con subsidios de todo tipo, con subsidios para trabajadores, con subsidio para nuevos empresarios chiquitos y grandes, inclusive con créditos. Estaban otorgando la posibilidad de créditos amplios a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Pues esta es una demostración de que amarrarse las manos en materia de reformas fiscales fue un fracaso. También fue un fracaso la reforma fiscal. Dijimos, esa no es la vía para que se acabe con la informalidad, no hay los suficientes estímulos, no hay claridad en las reglas fiscales, está mucha gente impedida para entrar a la formalidad por esa vía y ahora están poniendo muchos estímulos y subsidios para que la gente se quite de la informalidad. Nosotros queremos eso, nosotros decimos que si el SAT tuviera un plan de combate a la informalidad, haría barridos completos en el país, que deberíamos establecer un subsidio, o no un subsidio, una partida formal en ley de ingresos y en presupuesto de egresos para que se haga un barrido en el país. De otra manera usted no va a combatir la informalidad porque este programa empieza muy lento y es a 10 años. Entonces, combatir a 10 años la formalidad se me hace realmente un acelerador muy lento y además se me hace limitado. Hay que ver de dónde va a tomar todo este dinero para todos estos estímulos, para que la gente se meta a la informalidad, porque es un cruce de instituciones, el SAT, la Sociedad Hipotecaria Federal, los bancos, dinero. Pues vamos a ver cómo viene la propuesta en el presupuesto, pero insistimos una vez más, la reforma fiscal el régimen fiscal debe de ser revisado con formalidad para que sea ley y no sean decretos. Ya es el tercer decreto después de la reforma fiscal. No podemos estar llevando y construyendo un régimen fiscal en función de decretos unilaterales presidenciales, aunque aparentemente están en favor de los contribuyentes, pero ahorita está en favor de las gentes que no están en la formalidad. Entonces, deberíamos de decir al presidente, reconsiderar, estamos en el momento de las reconsideraciones, de hacer una reforma fiscal para, nosotros decíamos que para todo este tipo de situaciones. Entonces esto es un mensaje del presidente fuerte, de decir, no funcionó la formalidad que proponíamos en la reforma hacendaria y pues ahí les va este decreto. Vamos a ver las reglas finales definitivas, ¿verdad? Que deben ser mucho más amplias, porque está ahorita dando un discurso de en qué consistirán algunas cosas generales. Ese tipo de decretos normalmente tiene extensos anexos para que se haga todo el proceso de entrada a la formalidad. Hay que ver el detalle para poder saber dónde está la esencia y cómo va a estar estructurado. Estamos conociendo solamente un comunicado general del presidente. No conozco las bases a fondo de la propuesta del jefe de gobierno, pero lo que sí es que estamos conscientes muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, de que el salario mínimo debe de tener otros referentes, otro análisis, otros factores, porque si no lo hacemos así, si solamente tenemos los referentes actuales, que es cuánto aumenta la productividad en la economía y en función de eso incrementamos el salario, si nos fuéramos a los últimos 20 años y lo traemos a valor presente, el salario mínimo debería andar arriba de los 250 pesos. Esos son datos duros actuariales. Entonces andamos muy bajos. Si nosotros solamente lo tenemos como referente económico, como un índice, pues estamos realmente siendo injustos con la gente que ganó salario mínimo. Por eso revisemos la propuesta del jefe de gobierno, pues habrá que ver cuáles son los datos
pero lo que nosotros intentaríamos con la respuesta en la consulta popular es que obligara al Congreso de la Unión y al Ejecutivo vinculantemente a que entráramos a un proceso real de estudio de cuánto debe ser el salario mínimo. Ahí está la expectativa, pero no desdoro pues también el interés del jefe de gobierno para el Distrito Federal. Hay que ver las bases, pero pienso que debemos ir mucho más amplio y mucho más duradero. Habría que ver que la comisión funcionara con otros factores y con otro análisis, con otra información. No necesariamente, porque ahí hay una representatividad de todos los sectores productivos. Si no, usted va a inventar finalmente otro ente. Hay que ver que pudiera funcionar con otros datos y no con los mismos de siempre. Evidentemente, por eso digo que la comisión no necesariamente tiene que desaparecer, porque ahí están todas las voces. Están las voces empresariales y las voces de los trabajadores, que debe de ser así con un diálogo, pero lo que yo creo es que el sector empresarial no se debe de poner nerviosa porque estamos proponiendo una revisión a fondo en el tema de salarios mínimos. No estamos proponiendo una revisión y un incremento irresponsable o discriminado. Habría que ver también los detalles, los tiempos, los plazos, los porcentajes, los factores. Pero lo que sí me parece injusto es que no queramos entrar a fondo en la discusión. Hay que entrarle, por eso es la pregunta popular. Hay que recordar que se somete a consideración el día de la elección también, la pregunta, y que la respuesta es la que va a ser obligatoria, que hace vinculante a la autoridad esa pregunta. Una vez que está revisada su constitucionalidad por la Corte, se tiene que vincular a decisiones legislativas y a decisiones ejecutivas. Habría que esperar que entonces el próximo julio del año 2015, después de esto, se implementaran las medidas. Y aún así, cualquiera que sea el resultado, nosotros vamos a insistir en la consulta popular, porque de ahí puede arrojar más exigencias. En una situación hipotética en la que se hicieran reformas y se establecieran, digamos, algunos montos y no hay la satisfacción necesaria, pues hay que consultarlo para que haga obligatoria ambas instancias. Qué bueno que empiece a haber conciencia de que tenemos que revisar el salario. Hay acercamientos y hay charlas con el sector empresarial, y evidentemente lo que ellos tienen como primera inquietud es que estuviéramos proponiendo irresponsablemente incrementos por decreto, y eso no es así. Que de todas maneras se establece por decreto el salario mínimo, ¿va? La comisión se junta y establece y se hace un decreto. Entonces la técnica tiene que aterrizar ahí, pero no necesariamente el análisis ni el resultado tiene que ser ya por decreto, ¿no? Uno de los factores que mayor impulsan a la economía es que los asalariados y la gente pobre tenga con qué consumir. Es uno de los elementos de fortalecimiento de la economía interna. Entonces tenemos que revisarle, porque si no le revisamos vamos a seguir teniendo un alto porcentaje de la ciudadanía que no tiene ni para lo mínimo. Por eso se han disminuido las ventas en las tiendas de la ANTAD, porque es la gente que va a consumir ahí lo básico para su día a día. Yo tengo que ser ahí respetuoso, tengo que tener la información precisa, no la tengo como usted me menciona. Los senadores nuestros tendrán que ser muy cuidadosos en eso para no cometer un error. Hay que verlo, y cualquier persona deben de ser analizados con lupa por lo que representa la reforma estratégica energética, por supuesto que sí, cuidadosa y escrupulosa, y de darle seguimiento también así riguroso. Gracias.